pues salió que Noah Lyles, el campeón olímpico, pues había firmado 8 millones con Adidas. Y luego está Bolt. Una persona como yo se llevará por carrera. Las mejores carreras. ¿En qué momento, Asier, detectas que ya vas a competir y vas a ser bueno en atletismo? Muy tarde, muy tarde, sí. Yo siempre he sido una persona que ha pasado muy desapercibido en el ámbito nacional. Yo en 2021 paso de ser un chaval que estudia en Ciencias Políticas en Bilbo, que comparte un piso de estudiantes, una persona normal. Si tengo que salir un jueves en Bilbo, salgo. Paso a ser la hostia, paso a ser olímpico. Claro, yo también me quedo sin sueños. Tía, ¿y ahora qué? ¿Qué voy a vivir? Todo fracasos, porque todo lo que he conseguido no me va a saber lo mismo que con 21 años conseguí. Bueno, yo he tenido experiencias muy negativas, malas gestiones. Los atletas llegamos, nos vamos, vienen otros nuevos, van cambiando, los managers no. Los managers se quedan. A mí es algo que me preocupa. Le doy mucha importancia el qué voy a hacer después. Y incluso llega a agobiar a un atleta, porque bueno, tengo 25 años, pero no sabes cuándo se va a acabar esto. Hay gente que con 26 desaparece. Pues hoy no tenemos a un tractor, hoy tenemos a una auténtica bala, y eso que tractores han venido unos cuantos por el programa. Martín Fiz o aquí el mismo Menda. Lo dicho, tenemos hoy a un fucking crack, un tío que tiene, ¿cómo te diría yo? La dinamita, la velocidad escrita en las venas, y no solo ahí, sino en la mirada. Asier Martínez, Egunon, ser moduz mutil. Egunon, bueno, lo primero un placer estar aquí, gracias por la invitación. No sé si la presentación me precede, pero bueno, aquí estamos para lo que me preguntéis. Estamos echando unas risas porque es curioso que coincidimos, ¿verdad? Hace año y medio en la Ravide, él estaba con sus series y él estaba corriendo como nunca lo había hecho, se metió 90 minutos non-stop y ahí estaba yo también corriendo, y hoy, pues mira, hemos llegado a estar juntos, y además tenemos una anécdota bonita porque una vez lo vimos pasar por la calle y no tuvimos huevos a pararlo y a decir, oye, Asier, ¿te vienes a fulanear un rato? Y al final ha tenido que ser por el redes, universo, ¿eh? pero el universo manda. Sí, total. No nos atrevimos, no estábamos preparados en ese momento. No, total. Y ahora sí, o parece que sí. No, pues mil las quedas, Sier. No, hombre, el placer es mío, de verdad. Estés por aquí. Placer. Siempre nos gusta, ¿verdad? Los inicios, a mí me gusta mucho conectar con la infancia. ¿Cómo era, Sier? ¿Era trasto de pequeño? Pues era nervioso, muy nervioso. Yo era una persona que no podía estar quieta, me consumía la energía por dentro. No era tampoco mal chaval en el sentido de tampoco era trasto, no era muy bicho, pero sí que no podía estar quieto. Y eso siempre me ha costado. Siempre que digo esto parece que tenía déficit de atención y trastorno de hiperactividad y todas estas cosas, pero bueno, realmente no. Simplemente tenía mucha energía dentro y a veces tenía que sacarla. Me costaba, ya te digo, estar quieto mucho tiempo, siempre me gustaba moverme. Y yo creo que pues eso es un poco lo que hace que mis padres me apunten a todos los deportes y empiecen a cansarme hasta que llegue la noche durante el día. ¿En qué deporte empezaste? Pues empecé en atletismo, he hecho fútbol también, empecé todo de manera, menos el atletismo, que sí que era un poco el deporte que me gustaba. He jugado a pelota también, en general me gustaba competir. Yo creo que lo que más me ha caracterizado es un poco ese disfrutar de la competición, ya sea en los patios en la Icastola jugando a fútbol, o ya sea en el frontón también jugando con mis amigos. Era un poco eso, lo que me gustaba era competir, tener esa sensación de rivalidad y cansarme. Y eso es un poco lo que me llama a mí de todos los deportes. No era especialmente bueno en ninguno, salvo igual en el atletismo, que sí que podía apuntar un poquito más de manera muy llana, y eso era un poco lo que buscaba yo. Tus aitas, además, los dos atletas. Tu padre atleta, tu aita, y tu mamá también atleta, ¿verdad? Sí, realmente atleta fue mi mamá. La que era buena, bueno, cuando digo esto siempre a mi padre le molesta, porque mi padre sigue siendo a día de hoy atleta, sigue siendo, bueno, le gusta pues subir, entrenar, lo que dices, cansarse un poco durante el día. Ahora ya está jubilado, entonces yo le digo siempre que es atleta profesional ahora mismo, porque se dedica solo a entrenar. Sí. Y mi mamá sí que fue buena, o bueno, tuvo más resultado. Mi mamá fue campeona de España, tuvo algún récord de España de aquel entonces, que no tenían tampoco mucho valor. Pero bueno, luego decidió estudiar medicina y lo dejó muy pronto. Entonces se quedó hasta los 18 años, creo que llegó. 18, ¿eh? Sí. Y a partir de los 18 ya se centró en estudiar, que no está mal tampoco. Vale, nos gusta ir mucho ahí para colocar al invitado, conocer un poco a sus padres. ¿Qué hacían tus padres? Bueno, acabas de decir medicina a tu madre. ¿Qué trabajos tenían? ¿De dónde procedían? Sí, pues vienen un poco de estratos sociales distintos.
poco muy antagónicos, pero sí distintos. Mi mamá viene un poco de una familia, por supuesto, clase media, pero bueno, con ciertas facilidades económicas, sin tampoco mucho problema, por lo menos en ese sentido, en el sentido económico. Mi abuelo tenía un buen trabajo, siempre han tenido, pues bueno, esa vida económica un poco más normal, más de clase media. Y en cambio mi aita viene un poco de un barrio, bueno, pues de la Milagrosa de aquel entonces, familia numerosa, de 9 hermanos, padres y clase trabajadora al 100%. Y bueno, vienen un poco de eso, de los barrios de Iruña, pues de la Milagrosa, de mi madre de Iturrama, en cambio un poco más distinta realidad social. Y nada, vienen un poco de ahí, ya te digo. Mi padre estudió química, bueno, luego trabajó como técnico de laboratorio, hasta que a día de hoy se ha jubilado, hace unos meses. Y mi madre estudió medicina, terminó medicina y empezó a ejercer como médico. Sí, entonces un poco vienen de eso. Igual tampoco voy a decir antagónicos, ¿no? Porque mi madre no venía de nada del otro mundo, pero bueno, de una posición más que no les ha faltado nada, no han tenido tampoco esa realidad igual tan propia de unas clases un poco más trabajadoras, más humildes. Y mi padre, sin tampoco ser nada del otro mundo, pues bueno, vienen de una familia de la Milagrosa, una familia numerosa y de clase trabajadora. ¿Hay algo que recuerdes de ellos, Asier, cuando tú eras pequeño, que ellos te inculcasen? Pues sí. Mi madre me ha inculcado la mala hostia en el buen sentido, ¿no? Pero en el buen sentido, parece que tiene mala leche, no tiene mala leche, pero bueno, mi madre tiene más genio, es una persona más activa en ese sentido. Y mi padre me ha enseñado un poco, voy a decir, la manera de pensar, o mi padre me ha enseñado un poco a darle valor a ciertas cosas, al trabajo, a la pertenencia un poco a lo que une con gente similar a ti, ¿no? Un poco esa, no sé cómo decirlo, esa pertenencia a un colectivo, esa pertenencia ya te digo, pues a tus compañeros de clase, a tus compañeros de trabajo, un poco a eso. Entonces, así, sin pensármelo demasiado, es un poco lo que yo he extraído de ambos. Mi madre es una persona también muy sentida, muy empática, entonces, igual quizás más a título individual, es la persona que me ha ayudado a conectar con otra gente en un plano individual, y mi padre, sin embargo, un poco un plano más colectivo. La Rasmia, ¿eh? Hablamos de la Rasmia, ¿verdad? De la Macho. Que por cierto le mandamos un guiño a la Rasmia, nunca le saludamos, tío. ¿Conoces a la Rasmia? Un podcast. No. Sí, pues es un podcast, ¿verdad? Bastante atípico, que habla sobre Osasuna, cultura navarra. A ti te molaría. Ah, mira, pues sí. Sí, porque seguro. además te estoy observando, tienes pinta de leer bastante, puede ser. Bueno, claro, estudié ciencias políticas, sí que me ha tocado leer, y luego sí que me ha gustado leer, igual quizás un nicho un poco muy concreto de la lectura. Leía mucho ensayo político, filosofía política y tal, también un poco por la carrera que estudié. Y sí que me ha tocado. Tampoco soy un lector aquí de la hostia que me puedas preguntar sobre libros y que yo te pueda guiar, pero bueno, sí que me ha tocado leer. ¿Y de pequeño ya tenías esa chispa de querer leer? Sí, quizás no tanto sobre la lectura en sí, porque tampoco he sido un trabajador increíble, tampoco era una persona que, quitando un poco los 2-3 intereses muy concretos que tenía, tampoco trabajaba demasiado. Y la lectura yo creo que conlleva pues un punto de concentración, un saber estar tranquilo. Encima yo soy una persona muy nerviosa, entonces tampoco podía estar tranquilo mucho tiempo. Pero sí que bueno, me ha tocado, ya te digo, leer de manera muy concreta ciertos temas, y sí que los he trabajado. Sí. ¿En la Icastola? ¿Qué recuerdas de esa época? Pues un poco todo. La mezcla entre falta de preocupaciones y preocupaciones muy absurdas, como, pues yo qué sé, que te tocaba la tarde de entrenar con tus amigos en el fútbol, preocupaciones pues absurdas, un poco también que vienen un poco con la edad, pues las chicas, los amigos, los problemas del fin de semana, qué ha pasado, qué no ha pasado. Y luego a la vez esa sensación también, y más a posteriori, de no tener preocupación alguna de nada. Académicamente cero preocupación, familiarmente cero preocupación, era todo pues eso, enfocado a pequeños problemas que podías tener súper superficiales. ¿Añoras esa época? Pues supongo que ahora sí. Por aquel entonces no eras consciente tampoco de lo que estabas viviendo. Siempre decimos que tiempos pasados han sido mejores y tal, pero hostia, yo recuerdo
no sé, también el agobio que me suponía que hubiese pescado para cenar y lo que me amargaba tener eso para cenar, ¿sabes? O yo qué sé, ejemplos tontos de, no sé, de lo que me amargaba tener clase de X asignatura y hostia, lo que sufría yo por eso era algo que al momento, ¿no? Simples ejemplos, ¿no? O mi amigo que me ha hablado mal y tal, y no sé qué, y hay mal rollo con esta persona y tal, y en ese momento lo vivías como si fuese eso tu absoluta miseria y entonces, no sé, al momento tampoco eras tan consciente, pero ahora, claro, te fijas un poco en lo que te preocupaba durante el día y eran cosas absurdas. Y eso, mira, me interesa saber de ti. ¿Te gustaba dialogarlo con esa persona? O sea, porque a nosotros a nivel de emprendimiento nos ha pasado pues, que quizás hayamos escuchado algo de tercera persona y yo soy más de ir y decirle, oye, ¿tienes algún problema? Y Jon es más como diciendo, mira, es opinión ajena, que le den y ya está. Ya. La furgoneta funciona con gasolina, así que si queremos seguir apoyando que este vehículo siga funcionando, ¿qué tenemos que hacer, Álvaro? Pues muy fácil, chicos. Los miembros del canal, ese botoncito que hay al lado de suscribirse ahí abajo, unirse, le das 5 euritos al mes y vas a estar apoyando a la comunidad fulana. Y que entra ahí, que entra. Lo primero, muy importante, preguntitas aquí en la fuloneta. Puedes escribir tus preguntas y van aquí. Y segundo, un directo privado al mes con nosotros. Así que únete aquí abajo al canal y nos vemos. Chao, fulano. Chao. Pues es curioso porque yo me gusta mucho discutir. Soy una persona pues, que le gusta intercambiar opiniones, le gusta contradecir a la otra persona, ser contradecido al mismo tiempo también me pone en una posición de trabajar un poco tu discurso, tu tal. Pero luego sí que es verdad, y la realidad es que sufro mucho discutiendo con la gente que verdaderamente quiero, con la gente cercana. Me cuesta ver a la otra persona enfadada por algo que yo le he dicho, o me cuesta decir ciertas cosas que sé que van a tener un impacto en la otra persona. Entonces, igual en ese plano más cercano, más de esa persona a la que quiero, me es complicado hablar con esa persona sobre ciertas cosas o discutir. Y en cambio, discusiones un poco más absurdas o discusiones que no van a trascender a nada, me encanta. Y la verdad que es una de las cosas que más me gusta, el sentarme con alguien y pegarnos 3 horas discutiendo sobre, yo qué sé, cualquier tontería. Hablabas, Asier, de que en la Icastola había alguna asignatura que no te molaba. ¿Qué se te hacía Bola. bola? Eso. Sí, a ver, por lo general siempre se me han hecho bola las ciencias, pero claro, también por otro lado dices, ¿qué se me hacía? ¿La materia en sí o lo que estudiabas o la manera en la que me enseñaron o los profesores o las circunstancias de que había cierto libro que no me lo tragaba ni para Dios o yo qué sé? Entonces, siempre se me ha hecho un poco más bola, pues eso, no las matemáticas, porque las matemáticas, pues lo que te digo, al principio igual sí, en cuarto, en primero igual sí, pero luego bachiller, hostia, pues tuve una buena profesora, igual metes un poco el clic de, oye, venga, cúrrate esto un poco más, tal, y saqué matemáticas bastante bien, todo bastante bien, sin tener igual esa dificultad que antes tenía. Y yo creo que eso me ha pasado un poco por lo general, sobre todo en esa primera parte de la educación, que había asignaturas que las tenía cruzadas, pero igual era por el profesor o por la materia concreta, pero luego igual al siguiente año de repente esa asignatura te iba muy bien. Tampoco he sido una persona súper aplicada, súper trabajadora, pero siempre he sacado todo sin problema. Sí. Y hablabas también, ¿verdad?, del tema de que no había preocupaciones de chiqui. Luego, ¿cuándo tú notaste que vas creciendo y dices, joder, ahora me empiezo a preocupar con cosas que quizás en el pasado no? Sí, más que no había preocupaciones, había preocupaciones, pero eran no tenían ningún sentido. O sea, y ahora las ves y, joder, ¿cómo me podía agobiar que, pues lo que te digo, que tuviese para comer esto o que tuviese que ir luego después de la Icastola a clases de inglés o, ¿sabes? Pues cosas que en el momento las sufrías, entre comillas, o dices, joder, pasabas mal rato o mal momento o te agobiaba tener ese tipo de tonterías en la cabeza y poco a poco se van cambiando esas tonterías, vas relativizando otras. Ya te digo, van cambiando un poco, yo creo, con las experiencias que vas viviendo, pues igual preocupaciones que antes no le dabas valor a ciertas cosas, ahora se las das, igual la tranquilidad que buscabas en el ámbito de amigos, de tal, antes igual no la tenías y ahora la tienes perfectamente y ya es una preocupación que te desaparece. Creo que pues es cuestión de evolucionar, experiencias que vas viviendo y te va cambiando eso. ¿En qué momento, Asier, detectas que ya vas a competir y vas a ser bueno en atletismo? ¿Hay un momento en el que te das cuenta? Muy tarde, muy tarde, sí. Yo siempre he sido una persona que ha pasado muy desapercibido en el ámbito nacional y
Por supuesto, aquí en el pueblo en el que vivimos, pues a nada que despunta un chavalillo, pues todos creemos que es muy bueno, que tal, pero realmente hasta que no sales fuera, y fuera digo a Madrid, o sea, para que veas que tampoco pues no te das cuenta de que eres uno más. Al final, por poblaciones, aquí en Navarra estamos en 600, 700, no sé cuántos somos. Claro, sales a Madrid, que hay millones de habitantes, pues evidentemente la proporción es distinta y la proporción de gente talentosa en el deporte que salen pues es mucho mayor. Entonces, yo en Navarra siempre he sido un chaval hábil, he sido un chaval que ha andado bien, pero hasta que no sales fuera te das cuenta de que no es así. Y yo muy tarde, te diría en 2021. Mi carrera deportiva ha sido muy cambiante y en muy poco tiempo. Yo en 2021 paso de ser un chaval que estudia en Ciencias Políticas en Bilbo, que comparte un piso de estudiantes, una persona normal, que en su vida lo que ha tenido es el atletismo. Paralelamente siempre me ha gustado trabajar en el atletismo, me ha gustado entrenar, me ha gustado cuidarme, siempre he tenido esa ética del trabajo un poco desarrollada, pero por simple voluntad, no por nada. Y en 2021, en 4 o 5 meses, de repente paso a poder clasificarme a las Olimpiadas. Y ahí es donde cambia un poco de manera muy drástica, de manera muy rápida. En lo que te digo, en 4 meses pasas de eso, de esa realidad de si tengo que salir un jueves en Bilbo salgo. Por lo general no lo hago porque me gusta estar fresco el viernes para entrenar, pero bueno, si lo hago tampoco pasa nada. La alimentación, pues bueno, me la cuido, pero no soy una persona súper metódica, no tal. Solo que disfruto entrenando y disfruto compitiendo. Hasta que de repente, poco a poco, en esos 4, 5, 6, 7, 8 meses, tu realidad va cambiando. Realmente no es poco a poco, es muy rápidamente, porque es un periodo de tiempo muy corto donde cambias brusco. Entonces, de repente tengo la opción de clasificarme a las Olimpiadas. Yo en categorías inferiores siempre he sido una persona que siempre ha pasado muy desapercibida, muy desapercibida. En mi edad había gente mucho mejor que yo en España. Yo era de los que andaba peleando por el 3er puesto en los campeonatos nacionales de mi edad. Y de repente en ese año tengo la opción de ser el mejor a nivel nacional en categoría absoluta y también de optar a las Olimpiadas. Entonces yo creo que ese es el momento en el que cambia un poco mi situación en muy poco tiempo. ¿Y fue por acumulación de acciones anteriores que hizo que ahí Asier ya trasciende y es...? Pues es una pregunta. Yo creo que nadie tiene respuesta, nadie sabe. El desarrollo al final de un atleta pues no es proporcional, nadie sabe de dónde está el cambio que has hecho antes. Yo creo que es un poco todo y se dieron las circunstancias para que yo, lo que hasta 2021 no había despuntado, en 2021 despuntase, 2021, 2022 despuntase. Al final, esto supongo que habrá una explicación o multifactorial, seguro, porque no será algo en concreto, pero en mi caso no sabría decirte. No, pero fue así, la verdad. Vale, porque al final hay muchos factores, ¿no? Puede estar el tema nutricional, el tema mental, el tema espiritual. Sí. En este caso, el tema mental, ¿cómo lo manejaste en esa época? ¿Estabas apoyado por psicólogo, por ejemplo, o no? No, era inexistente el tema mental para mí, porque todo lo que viniese me valía bien. Todo lo que viniese a partir de ese momento me valía a oro. Porque al final yo venía de una realidad en la que yo no buscaba ese reconocimiento, yo no buscaba esa pertenencia a un grupo de élite, a un apoyo comercial, a un apoyo de club, a un apoyo de tal, de federación. Yo no buscaba eso. Yo buscaba divertirme, buscaba, por supuesto, competir. Yo no he competido desde pequeño, siempre me ha gustado la competición y siempre me ha gustado picarme. He sufrido cuando me ganaban a lo que fuese. Entonces yo buscaba eso. Y todo lo que viniese por esa sensación de querer competir, a mí me sabía a oro. Me sabía... Ya te digo, pues llegaba y me metía a una final de un campeonato de España nacional absoluto y eso era una victoria increíble. Y realmente no era nada. Pero a mí me sabía todo lo que viniese, absoluta victoria. Entonces, claro, esa mentalidad de todo lo que venga está bien y si no viene, yo solo quiero competir, es que solo puedes ganar. Entonces, a nivel mental, por supuesto, estás en una situación privilegiada, que ahora, por supuesto, no estoy. Y añoro, eso sí que lo añoro mucho. Yo iba a ir a eso. ¿Notaste ese cambio en cuanto a que ya no podías hacer como lo mismo de antes? Ese jueves que podías salir, esa alimentación podía saltar. ¿Cómo notaste esa, no sé si presión o ese cambio de vida? Sí, es que realmente no lo llevaba mal, porque yo
muchas veces he llegado a hacer eso, he llegado a no salir, a no beber, a no comer, a no tal, a privarme de eso por simple voluntad y por fuerza un poco de voluntad y ética de trabajo sin rédito alguno. Yo era una persona que es que me daba igual no salir un jueves si el viernes tenía un entrenamiento bonito que me motivaba, o iba a entrenar con tal compañero y quieras que no, en ese entrenamiento iba a haber cierta tensión, cierta competitividad y tal, y yo quería estar fresco, quería estar bien, pues no salía. Y lo digo también, si no tenía que ir a clase en la universidad porque quería entrenar a la mañana porque iba a hacer mejor tiempo, iba a hacer sol y tal, y entrenaba a la mañana y me saltaba las clases, lo hacía. Pero no lo hacía por lo que fuese a repercutirme a nivel económico, de pertenencia, de fama, de lo que fuese, porque yo no tenía eso, no lo tenía. Entonces, realmente no cambiaba mi vida porque yo hacía eso sin recibir nada. Vosotros, tío, los dos que habéis llegado a la élite, además temprano, porque tú llegarías eso, 2021, hay 20-21 años, ¿no? Si no me Sí, equivoco. exacto. Y tú, John, llegaste campeón de Europa, te quedaste con 18. 18. ¿El llegar tan rápido os repercutió de alguna forma, no sé si negativamente, luego con perspectiva seguro que no negativamente, pero en el momento un peaje que pagaseis, que dijerais, hostia, ha llegado tan pronto que este peaje lo estoy pagando? Yo en este caso de no sentirme preparado, pero luego lo ves luego. O sea, es como que me llega demasiado pronto y hay cosas que me sobrepasan, pero me doy cuenta después. O sea, es en el momento un poco lo que dice Asier, no era consciente de las cosas que me pasaban y lo disfrutaba, campeón de Europa Sub-19, vine aquí pretemporada con Osasuna, lo notas como muy natural, pero sí que luego, con el paso de los años, vuelves atrás y sí que hay cosas pues, que no está, o por lo menos yo, que no estaba preparado a gestionar. Sobre todo el proceso de relativizar lo que estás consiguiendo. Llegas tan, y sobre todo no solo tan prematuro, sino que es prematuro y de un cambio súper brusco, súper brutal. O sea, yo de un año pasé de ser un atleta de aquí, de tal, uno más, y en mi categoría había 2, 3 que me ganaban, y en categorías superiores 10, de repente paso a ser la hostia, paso a ser olímpico, que para mí eso ya era un sueño. Llego a las Olimpiadas y me meto a la primera final olímpica, que es el sueño deportivo de todos los chavales. Y claro, yo también me quedo sin sueños deportivos. O son unos sueños, porque yo también he sido una persona muy realista y sé lo que cuestan las cosas y lo que valen las cosas, pero no en mi propia vida deportiva. O sea, yo llegué a ser finalista olímpico y para mí era la hostia, pero decía, ¿y ahora qué? Tengo 21 años, ¿qué voy a ser? No voy a ser medallista olímpico porque yo creo que no valgo eso, no tengo no ese hambre, sino yo soy realista y sé que esto no soy. Pero entonces, ¿qué soy? ¿Sabes? Te quedas un poco en una posición de nadie y yo ahora lo veo, lo que dices, lo veo. Realmente han pasado 4 años, pero bueno, lo veo con estos 4 años y digo, ¿y ahora qué? ¿Qué soy? ¿Dónde está mi nivel? ¿A qué tengo que optar? No quiero optar a ser medallista olímpico porque creo que no estoy preparado o no lo soy o no valgo eso, porque soy realista. Pero entonces, ¿qué? ¿Sabes? Todo lo que voy a vivir de los 25 años que tengo hasta que me retire, no sé cuándo será, ¿qué voy a vivir? Todo fracasos, porque todo lo que he conseguido no me va a saber lo mismo que con 21 años conseguí y al mismo tiempo no soy capaz de llegar a ese escalón que me queda de llegar de élite mundial o medallistas mundiales o medallistas olímpicos. Entonces, ¿qué me queda? Y eso es una realidad jodida. ¿Has llegado a ofuscarte por eso? Sí, sin duda. Y a día de hoy lo hago también, porque no he encontrado la respuesta o no del todo clara. Por mucho que lo cuentes a alguien y te diga, bueno, pues esto, pues haz esto, pues disfruta de esto, del camino, del proceso, ¿no? Frases súper hechas y complacientes. Pero es verdad. La realidad es que a mí a día de hoy me cuesta definir mis objetivos deportivos, me cuesta definir de manera concreta, porque objetivos abstractos todos los ponemos, sí, disfrutar, claro, disfrutar, ya. O ser competitivo, pues también, sí. Pero ¿qué quiero conseguir? ¿Cuál es mi objetivo deportivo? Quiero esto, algo concreto, algo tangible, que en el atletismo es muy tangible. No es igual un jugador de fútbol que es, bueno, tener esta sensación jugando o este resultado deportivo como equipo. Esto es un cronómetro, eso es lo primero, milésimas, milisegundos, todo está absolutamente cuantificado y un puesto. Entonces, ya te digo, a día de hoy es muy complicado porque no sé dónde estoy, no sé cuál es mi ambición, no sé cuál es a lo que tengo que optar y al mismo tiempo todo lo que consiga no voy a saber relativizarlo en el buen sentido y en el mal sentido. Es que te estoy escuchando, me parece súper interesante porque, por ejemplo, a Quique Llopis, ¿no? Quique se llama. A ese en el pasado
no le ganabas, pero llega alguna competición que sí que le ganas. Sí. ¿No crees que en el futuro Asier Martínez puede llegar a estar como medallista? ¿No te ves capaz? Capaz, sí. A ver, la realidad es que he sido medallista mundial. Yo en Por Oregón eso. que conseguí el tercer puesto, que si eso hubiese sido una Olimpiada, es decir, el nivel, las personas en las que están, uno arriba, uno abajo, son las mismas. Lo único que cambia es que uno es cada 2 años y otros cada 4 años, Eso es. y uno tiene un reconocimiento mucho mayor que el otro, que son las Olimpiadas. La realidad entre ser medallista mundial y ser medallista olímpico a nivel deportivo no cambia tanto. De hecho, las medallas, ya te digo, con algo de margen suelen estar en los mismos números. Y yo si fuese medallista olímpico mi vida hubiese sido no muy distinta, pero bueno, sí que el reconocimiento hubiese sido mucho mayor. Pero la realidad es que yo también, como te digo, soy una persona muy realista y sé cómo conseguir esa medalla, sé que se dieron ciertas circunstancias para que yo fuese medallista mundial. Entonces, al mismo tiempo dices, ¿puedo aspirar a ello? Sí, pero también, hostia, ahí está el miedo al fracaso, el que no estás relativizando lo que has conseguido, no estás aterrizándolo y no estás siendo sincero contigo mismo, decir, puede que si tú te estableces esto como objetivo deportivo, sabes que hay una probabilidad alta de no conseguirlo y por tanto de fracasar. Y igual estás siendo muy poco justo contigo, de poniéndote un objetivo súper complicado realmente, porque es complicado conseguir una medalla olímpica, Sí, evidentemente. Y las probabilidades que hay de no sacarlo adelante pues son altas también. Entonces, es una situación muy jodida. Hablabas de circunstancias que hicieron que fueras tú medallista en el Mundial. ¿Qué circunstancias se dieron aquella vez? Circunstancias propias de la competición. Sí. Propias de la competición que me ha pasado de manera inversa también este año. He perdido medallas europeas, he perdido finales olímpicas por la mala competición que he tenido yo. Y en su día gané la medalla de bronce porque, en concreto, un rival tuvo una mala actuación deportiva y yo supe aprovechar su mala actuación con una buena mía, por supuesto, estando en una final mundial, porque el primer paso es clasificarte a la final mundial, y luego haciendo una buena final mundial. Y si haces tú una buena final mundial y el Dalau falla, pues no es mala suerte del otro, es buena actuación tuya y mala actuación del otro, como me ha pasado a mí estas últimas competiciones. Mala actuación mía y buena actuación de otro. Me has ganado, ya está. Esto es así. Entonces, pero esas son las circunstancias. Circunstancias de que yo compito bien, tú compites mal. Si yo compito bien y tú compites mejor, el resultado no es el mismo. Entonces, son circunstancias propias de la competición. No es suerte, no es... bueno, yo creo que no, que en el deporte tampoco existe la suerte y la mala suerte, por supuesto. Hay casos en los que sí. Pero en este caso yo lo hice bien, el otro lo hizo peor. Si yo lo hubiese hecho bien y el otro mejor, no se hubiesen dado esas circunstancias. Me parece súper meritorio, tío, que es que os lo jugáis en segundos. ¿Sabes? Que tú como futbolista, que no le quito mérito, obviamente, pero tienes 90 minutos. Sí, Puedes sí. haber dado un mal pase, bueno, y luego ya los puedes bascular, pero él en segundos. Sí, pero tienes encima 90 minutos que él se la juega durante 4 años, o sea, entrenar Total. para ir a 4 años y yo cada partido es como una nueva oportunidad de... Sí. ¿Sabes? Para mí lo brutal es eso, o sea, lo brutal es prepararte mentalmente para que te la juegas en décimas de segundo en una prueba, ¿sabes? En un campeonato, dentro de 4 años va a ser en no sé dónde, pum, ahí te la juegas. El gestionar eso, a mí desde fuera me parece como lo más complicado. Que de hecho sientes presión por ello. ¿Sabes? De decir, es que me la juego en segundos. Claro, también viene un poco unido a la posición en la que estaba antes y a la que estoy ahora. La que estaba antes no. La que estaba antes y decía, mira, que si yo ya estoy aquí, estoy en una final olímpica, o me da igual, estoy en unas olimpiadas, es que me da igual ya. Que vaya a comerme la primera valla, me da igual, soy olímpico. Puedo tatuarme los aros. Puedo decir que soy olímpico. Ahí está. Puedo decir que soy olímpico. Ya está. Para mí el estar ahí ya era una victoria. Y eso, pues poco a poco también. En el año 2022, que es junto con el 21 mi mejor año a nivel de resultados, pues lo mismo. Decía, yo ya soy olímpico, yo ya soy finalista olímpico, yo ya he firmado por Nike, o sea, todo era como, ¿qué más va a venir? Si es que me da igual. Entonces, claro, te pones en los tacos diciendo, por supuesto, quieres que salga bien porque soy muy competitivo y volvemos a lo mismo, pero tienes un poco ese consuelo de decir, si no sale bien, tú vas a estar feliz. Y vas a estar feliz porque la valoración ya es más que positiva. Entonces, todo lo que vayas sumando en la balanza para el lado positivo va a ser la hostia.
Y eso pasa y era la situación en la que estaba. Ahora ya no. Ahora ya no, porque tienes otro contrato, otras exigencias, otra presión, otro tal. Y ahora me pongo en un taco diciendo, como no lo haga bien, la valoración no va a ser buena. Porque ya esto es muy rápido, se olvida muy rápido, e incluso uno mismo lo olvida muy rápido. Pues imagínate el Dalao. Yo ya, sí, soy medallista mundial, sí, pero nadie se acuerda. ¿Soy campeón de Europa? Sí, pero ahora hay otro campeón de Europa. Ya no soy el vigente campeón de Europa. Entonces, esto se olvida muy rápido y uno mismo también lo olvida rápido. Más incluso que el Dalao. Entonces, pues ya te pones el taco diciendo, tengo que demostrar otra vez, tengo que hacerlo bien. Yo ya no puedo vivir de las rentas, no puedo vivir de lo que hice. ¿Cómo Entonces, cómo se te acercó Nike? pues fue mediante representantes. Yo en su día contacté con un representante y después de esa final olímpica, bueno, previo a la final olímpica tuve cierto contacto con Nike, sobre todo de material, pues bueno, pues que al final ellos, eres un chaval de 21 años que se ha metido en las Olimpiadas, pues quieren que utilices sus zapatillas en las Olimpiadas. Al final nosotros somos simple escaparate de su material, de su marca, de todo lo que hay detrás tuya, pues relacionarlo con la marca. Entonces, sí que antes de las Olimpiadas tuve contacto con Nike, pues oye, pues me ofrecieron correr con las zapatillas, tal, pero sin remuneración económica, porque todavía no había contrato vigente. Y eso te iba relacionando con Nike para futuras negociaciones después de la Olimpiada. Y nada, en las Olimpiadas corrí con Nike sin tener contrato vigente con ellos, porque bueno, el material me gustaba, era el material que me iba bien. Y como te digo, ya el simple hecho de que Nike me ofreciese el material y correr con ellos y tal, aunque fuese gratis, por así decirlo, a mí me valía increíble. Porque yo siempre había pagado por Nike, siempre había pagado por las zapatillas. Entonces el simple hecho de que ya me las diesen me parecía una victoria. Y después de las Olimpiadas, pues bueno, muestran interés. Sí que es verdad que a nivel económico era una situación compleja por el COVID y tal. Durante todo 2021 se estuvo rumoreando que incluso suspendían las Olimpiadas y tal. Bueno, pues la situación comercial o económica no era la apropiada. Y aún y todo Nike hace un esfuerzo, o bueno, considera que me quieren tener en el equipo y me firman. Me contactan con el representante, hay un proceso de negociación y saco el contrato. O sea, no quiero saber la cantidad exacta tuya, pero ¿qué se puede negociar un atleta con una marca deportiva en cuanto a cifras o en cuanto a años? ¿Cómo funciona eso? Pues generalmente suele ser por ciclo olímpico. Te suelen firmar del momento en el que estás hasta el año olímpico más uno. Se suele meter un año de más por si tú haces una buena actuación olímpica para que el siguiente año Nike rentabilice ese resultado, Nike o cualquiera rentabilice ese resultado deportivo. Y al final el contrato a nivel deportivo muchas veces nos ofuscamos porque esto no es llegas a un nivel deportivo y consigues esta cifra o este valor. Eso sería muy sencillo. No es una beca. ¿No? Una beca tú tienes unos ciertos criterios, los cumples, tienes esto. Esto no. Al final es un contrato privado donde hay una negociación, donde ya los actores que interfieren en esa negociación pueden variar mucho. No es lo mismo ser representante ser representante de X atleta o ser representante de estos medallistas mundiales, estos tal, o sea, ser el peso con el que tú te pones en esa mesa de negociación es distinto a nivel, pues lo que te digo, de representante, de lo que acreditas como atleta, no solo el nivel, sino el nivel, los años de experiencia, la edad que tienes, si eres muy mayor, pues poco recorrido más te queda. Yo qué sé, hoy en día también mucho el poder de redes, en general lo que puede hacer que tú seas interesante para la marca. Y en cuanto a cantidades, ya te digo, en base a todo eso, lo primero igual sí el nivel, pero luego un montón de factores más, pues tú más o menos te clasificas en unos rangos que no existen, te los pongo yo, pero desde un sueldo normal, de trabajador normal, hasta velocistas americanos pues que son millonarios o tienen contratos millonarios, de 1 millón, 2, ¿no? Toda esta gente. Hace poco salió que Noah Lyles, el campeón olímpico, pues había firmado 8 millones con Adidas por año. Pues bueno, esos son los extremos. Y luego está Bolt. Pero bueno, Bolt se salió un poco de lo que era el atletismo y consiguió pues, ser de los mejores deportistas pagados. Pero bueno, eso ya es otra, como te digo, otra escala. Ya no existe escala. Actualmente nadie va a llegar a lo que fue Bolt, ni lo que es Bolt, y a nivel económico tampoco. Entonces ya te digo, pues desde
Yo lo equiparo mucho a los pelotaris. Lo que cobran los pelotaris más o menos lo cobramos los atletas, solo que los buenos atletas cobran muchísimo más que los buenos pelotaris. Sí, sí. ¿Hay algo que no te guste de ese mundillo, de los patrocinadores? Sí. Bueno, yo he tenido experiencias muy negativas, malas gestiones, sobre todo el responsable soy yo de todo ello, porque al final, tú por mucho que delegues el trabajo a una persona, el que responder es tú. Igual ante ti esa persona responderá, pero el que rompe el contrato, el que fuerza la negociación, el que no rinde, el que rinde de tal manera y tal, eres tú. Entonces, el que responde realmente eres tú. Los atletas llegamos, nos vamos, vienen otros nuevos, van cambiando, los managers no, los managers se quedan. Entonces, ya te digo, la figura de manager, hay managers buenísimos, súper transparentes, pero muchos otros que no. Y a mí me ha tocado vivir gente que no, que comete negligencias, comete malas praxis y, como en todo, pues eso en esa profesión está. Y luego las negociaciones, pues al final no tienen por qué ser justas, no tienen por qué ser, como te digo, esto no es una beca que tú cumples unos criterios y se te da esto. Y muchas veces esa bien, puede que se te pague más de lo que vales, que puede ser el caso de mucha gente, pero también hay gente que menos. Entonces, pues es una realidad que también pues no es bonita desde el punto de vista de los atletas. Por supuesto, el de las marcas y el de las empresas es otra. Y sobre todo lo que te digo, que puede darse de manera negativa como puede darse también de manera positiva, que una empresa o una marca, en este caso, pues apueste por ti más de lo que vales, con expectativas a que luego rindas de una manera u otra. ¿Se puede, o en este caso tú puedes vivir del atletismo? ¿Sabes? ¿Solo del atletismo? Actualmente sí. Actualmente sí, sin duda. ¿Y se basa todo en los contratos con marcas? No. Vale. Más o menos, a grosso modo, y estoy hablando de un atleta profesional de cierto nivel, tienes 3 fuentes de ingresos. Una es la federativa o como la pública, por así decirlo, que puede venir desde la federación o desde el Comité Olímpico, que se te asigna una cuantía, un sueldo bueno, de 2 años, duración de 2 años y sujeto a tus resultados en competiciones internacionales. Eso es algo público, se puede ver cuánto se cobra. Pues creo que son las becas de medallistas mundiales, olímpicos, creo que van 2 años a 50.000 euros el año, más o menos. Luego están los finalistas, que son algo menos, y luego están del 9º al 12. O sea, es decir, se clasifica, ¿no? Un poco como ha sido en campeonatos, sobre todo, olimpiadas y mundiales, y en base a eso se te asigna una cuantía. Eso es algo público, eso se ve. Luego están los contratos privados, que yo creo que para la gran mayoría de atletas es la principal fuente de ingresos. Si es que llegas a ello, no tienes por qué tener un contrato. Y eso es al final un contrato privado que tú negocias con una marca y ya te digo, es el sueldo principal o la fuente de ingresos principal. Y luego está la minoritaria o la fuente de ingresos más baja, que es la de la participación en carreras internacionales, en mítines internacionales, que tú, pues bueno, asignas también mediante el manager una negociación por correr en esta carrera, se te paga esto y esto de premios. Bueno, entonces ya eso es, digamos, por cada carrera cuánto vas a recibir. Es que me acuerdo ahora de lo que hablaba Fiz, ¿te acuerdas? Sí, ahora me estaba acordando. Sí, que Fiz nos dijo que ahí, y a mí me sorprendió mucho, que en pruebas como maratón pagasen tantos dinerales por lo que dices tú, por premios. Que había pruebas que pagaban 1 millón de euros, ¿sabes? Era lo más exagerado o lo más tal, pero él decía que había ganado pruebas, por ejemplo, creo que dijo en Japón o no sé qué, por 200, 300.000 euros fácil. Sí. Y a mí me sorprendió, ¿sabes? En el maratón con premios. Eso no es la realidad. O sea, la realidad para nada es esa. Y justo yo también vi eso que decía Martín. Bueno, la realidad es que hoy en día, que haya gente que pueda estar cobrando eso, pues seguro. Pero te lo aseguro al 100% que no es la realidad. Que tú por una carrera no vas a cobrar eso. ¿Que haya alguien que lo esté cobrando? Puede, pero se me hace mucho. O sea, por ejemplo, siempre se ha dicho que Bolt cobraba por carrera $300.000 por carrera. Claro, Bolt. Pero es Bolt. Claro. Cuando decía de la maratón, claro, estás hablando, sí, la maratón de Valencia, creo que el premio lo pusieron en 1 millón de euros haciendo el récord del mundo. Nadie lo hace, nadie lo va a hacer. Y el que lo haga, pues es uno en 15 años, en 10 años, en lo que fuera, ¿sabes? Entonces, hostia, no es la realidad. ¿Sabes lo que pasa con esto?
Y a mí la sensación de que me da un poco desde fuera es que muchas veces, y lo he vivido también desde dentro y personalmente, que los deportistas, hablando de estos temas de dinero, parece que si tú cobras poco eres mal deportista. Entonces se establece una categoría de lo que vale tu deporte y de lo que valen tus éxitos deportivos en base a lo que cobras. Si cobras poco, eres un deportista de segunda. Por mucho que te estés dejando la vida, que sea súper complicado, que lo que estés consiguiendo es un hito, si no tienes una compensación económica alta, no eres nadie. Tú puedes ser, y sin faltar el respeto a ningún deportista, tú puedes ser un jugador de primera división que no tocaba balón en toda la temporada, pero que estás jugando en un muy buen equipo, cobrando un sueldazo increíble, que vas a tener mucho más reconocimiento, mucha más prensa, mucho más seguidores, mucho más tal, que el chaval de, yo qué sé qué deporte, de atletismo mismo, que se está metiendo en las Olimpiadas, que en la primera ronda lo van a votar, que no va a ser nadie, que no va a tener ni minutos de prensa, ni va a tener nada, pero como deportista te aseguro que ese tío está rindiendo mucho, está teniendo, no sé, a nivel deportivo unos resultados muy buenos que no va a tener esa repercusión ni mediática, ni económica, ni tal. Entonces, muchas veces nos da la sensación de que reconocer que nuestro deporte no está bien pagado da un poco esa sensación de deporte de segunda. Entonces, pues o bien se infla, o bien se vende o se tergiversa lo que se cobra en el atletismo. No, lo que se cobra en el atletismo es esto. Y punto. Y no es más ni es menos, pero la realidad es esta. Y eso no conlleva que nuestro deporte sea ni amateur, no sé, esto no es una pachanga. Somos deportistas de alto nivel y somos deportistas que nos dejamos la vida, pero que igual no cobramos como otros. Y al revés, también están los deportes en los que se cobre mucho menos, muchísimo menos que el atletismo. Se me ocurre así a bote pronto la natación. La natación es un deporte súper jodido, que se entrena muchísimo, que hay una competición increíble, que meterse a las Olimpiadas es jodidísimo, que sacar medallas olímpicas es jodidísimo. Tenemos a Mireia Belmonte, la nadadora, una tía que rinde la hostia, que ha tenido unas competiciones increíbles y que posiblemente su remuneración económica no sea la hostia. Pero eso no quiere decir que Mireia como deportista no sea increíble. Pues pasa un poco con esto, claro. Ahora viene X persona diciendo que en el atletismo no, se cobra esto, mira cómo es el atletismo, mira qué buenos deportistas somos. Sí, la realidad no es esa. ¿Que alguien puede cobrarlo? Seguro. Pero te aseguro que por carrera la gente, vamos, no llega a los buenos atletas por una Diamond League que se pueden llevar. Los buenos, te estoy diciendo, medallistas habituales, se pueden llevar 50.000, 60.000 $. Por lo general. Y te estoy hablando de gente que... Increíble. O sea, una persona como yo se llevará por carrera. En las mejores carreras, 5.000. En las mejores carreras. Y es un dineral, es un dinero, joder, que aterrízalo a la vida real. Pero no por eso somos peores deportistas. Glasgow, quiero ir a ese momento porque esa descalificación creo que tuvo algo de carácter subjetivo, ¿verdad? Sí. Vamos a recordar ese momento, porque yo no recuerdo bien exactamente qué pasó. Lo primero es recordar la norma. Nosotros tenemos unos tacos eléctricos con unos sensores eléctricos donde se establece por estudios anteriores que el taco eléctrico, si detecta una reacción menor que 0-100, se considera que tú has salido antes de lo debido, antes del disparo. Por mucho que desde que suena el disparo a posteriori tiene que pasar mínimo 100 centésimas. Sí, creo que son centésimas. 100 centésimas. Si es menor, se considera que tú has salido de manera involuntaria al disparo, porque se considera que el ser humano no puede reaccionar antes de eso. Entonces, bueno, aparte de que se está empezando a ver como entre 0,100 y 0,99 no es tan exacto. Hay gente que puede reaccionar menos de 0,100, pero bueno, en cualquier caso la norma es esa, y en tanto que la norma es esa, hasta que no se cambie, eso es lo que hay que cumplir. En mi caso, hubo un movimiento lateral de la calle de Alau, un movimiento lateral que a mí me hizo reaccionar antes de lo debido. La reacción fue de 0,98, o sea, estás hablando de que el límite es menor, y que en el vídeo se ve como el atleta de Alau mueve el pie antes de lo debido, y eso es lo que me hace a mí salir. Y eso es lo que en el momento al juez de salida yo le explico, se ve en las imágenes cómo se ve el movimiento del atleta de Alau, y eso es lo que me hace a mí salir.
sea, tú tienes que entender que estás en un momento, como estábamos hablando antes, te estás jugando en centésimas la carrera, tu concentración es intentar ser el 100% de tus capacidades, se le suma toda la cafeína que llevas, toda la tensión, toda la adrenalina, a cualquier movimiento, a cualquier estímulo vas a salir. Entonces, en mi caso fue el movimiento de la calle exterior. En ese momento se me permite correr bajo protesta, básicamente es que se te permite correr, pero estás descalificado, y a posteriori se decidirá si esa descalificación se mantiene o no. En mi caso corro, gano la semifinal, accedo a la final, y en las posteriores alegaciones y el proceso un poco de deliberar si sí o si no, el tribunal que determina si yo debo de correr la final o no considera que no, porque consideran y aceptan que ha habido un movimiento lateral, pero que de manera puramente subjetiva el tribunal considera que eso no es lo que ha desencadenado mi salida. Y por tanto consideran que como la norma es de menos de 0,100, estás descalificado, pues se me descalifica. Y eso es la explicación que se me da a mí. Sin posibilidad, por supuesto, de recurrir más. Y ahí se queda. Sí. Nos ha ocurrido últimamente, Asier, ha habido en un capítulo, además tuvimos nosotros, mira, lo vamos a comentar ahora, discusión interna, porque hemos tenido bastante hateo con el capítulo de Julen Guerrero, de que no nos habíamos preparado la entrevista, cosa que hoy sí que hemos hecho, lo hemos hecho muy bien, hemos hecho la tarea. Se ve. Y entonces a nivel interno hablamos y uno de nuestros compis decía, no, hay ciertos comentarios, vamos a borrar porque esto es mucho troll y no queremos que se vea esto. Y yo le decía, y yo también, no, deja el hateo, deja que fluya, ¿sabes? Sí. Y sé que tú tuviste bastante hateo con el tema de la bandera. Quiero saber cómo viviste tú ese momento, si te sentiste, vulnerable o cómo lo viviste. La verdad es que no. La verdad es que yo no lo viví mal. Para empezar, porque el resultado deportivo era lo que a mí me protegía de todo. Sí que tuve haters, sí que tuve mensajes y gente que directamente te amenazaba por redes sociales. Sí que lo tuve. Pero he de decir que, por lo general, yo soy una persona que en ese momento gusté bastante. Tuve mucho apoyo también, mucho reconocimiento. Entonces, la proporción era muy distinta de la gente que me apoyaba y la gente que no. Y que luego también, con este tema, yo fui utilizado políticamente por mucha gente. Y se me atribuyó a una filiación política determinada, y mucha gente intentó que ese hecho deportivo, esa actuación puramente deportiva, se utilizase como bandera, sobre todo partidista, o sea, de partidos políticos que pretendían hacer de lo que hice deportivamente su hito y su logro. Y al revés, gente que se utilizaba como arma arrojadiza, lo que yo consideré. Entonces yo creo que, más que víctima de comentarios o no, yo creo que fui víctima de uso político de lo que yo consideré. Pues no desplegué la bandera por simple incomodidad en ese momento, y sobre todo, y es la realidad, es que yo en ese momento estaba a celebrar mi victoria en el Campeonato de Europa, que encima tenía la suerte de que estaba toda mi familia, todos mis amigos ahí al lado. Y no fue más que eso, porque en ese momento no hay más análisis, no hay más argumentos, no hay más un proceso de decisión mayor que ese. Y fue así. Y es lo que, ya te digo, en entrevistas posteriores y tal, intenté transmitir, que yo en ningún momento he pretendido hacer política dentro de la pista y que la política se ha hecho fuera de la pista. A bien para gente que intentó apropiarse de esa actuación deportiva, y a mal para gente que intentó arrojar de manera, ya te digo, puramente electoralista, con intención de hacer política con eso. O sea, que esa intención política no te afectó ni te dolió. Ni mucho menos, ni mucho menos. Sobre todo porque la realidad es que yo llegué aquí y a mí en la calle nadie me dice nada. O poca gente se atrevió a personalmente interpelarme. Oye, lo de la bandera, oye, esto otro me pareció mal. Muy poca gente. Alguno que sí. Pero no dura mucho. O sea, no dura mucho porque no va más allá de... Pues ya está, pues muy bien. Sí que igual en el ambiente de la noche algo más. Sí, es verdad. Sí. La gente tiene la lengua más suelta. Sí. Pero bueno, eso también se corta rápido. Y se corta rápido en tanto que bueno, pues que son muy pocos, y los que de manera, ya te digo, directa me interpelan son muy pocos, contados. De hecho, tengo 2 o 3 contados.
El resto pues van más allá de, no van más que a 2 mensajes directos por Instagram o 2 comentarios en Twitter que bueno, son la minoría y son lo que son. Está muy bien, tío, además. O sea, habla mucho de la madurez que tienes, porque sí que habría gente que se hubiera venido abajo también, de decir, joder, me han dicho esto. Y al final yo creo que al hateo, o sea, tienes que mirarlo un poco también de refilón y decir, bueno, están poniendo eso, pero ¿qué? ¿Esto a dónde va? O sea, y aparte que con yo no suelo hablar, que el hateo también es bueno. Están hablando de ti, has polarizado de alguna forma. Bien voluntaria o involuntaria. En tu caso, X. Oye, tú lograste un resultado, estabas celebrándolo, no desplegaste la bandera, bueno, sí, ya está. ¿O cómo lo ves? Y hay gente para todo, yo siempre digo. O sea, yo siempre digo, hay gente para todo y es así. ¿Sabes? Hay gente que lo que dices tú, te lo va a tirar para un lado y te lo va a tirar para otro. O sea, siempre se intenta polarizar. Entonces, estar lo más fuera posible de eso es lo que te da la vida, ¿sabes? Sabiendo cómo actúa la gente, pues ya está. Tú déjales. Ellos hablan por sí solos, ¿sabes? Al final no, lo peor para mí es entrar, ¿sabes? Meterte ahí, no justificarte de un lado o de otro. Y esa guerra no la gana nadie. Sin duda. Y sobre todo volvíamos un poco a lo que te decía, que a mí me encanta discutir, me encanta debatir. Y en ningún momento nadie ha venido y me ha dicho, bueno, pero miento, una persona sí que se acercó y me preguntó, oye, ¿esto por qué? Y en ese momento sí que, si me apetece y si lo creo necesario, pues hablaremos, te explicaré qué ha pasado, qué no, sobre todo qué no ha pasado. Y ya está. Pero la gran mayoría de gente es, no, puto filo, ultra, bolchevique, o sea, yo qué sé, cualquier tal, y se queda ahí. Te juzga, y ya está. Y punto. Y no abre pie a, oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué no? ¿Qué tal? Por lo que decíamos, porque poca gente me interpela directamente a mí en la calle o en algún momento. Y los que lo hacen de una manera, no sé si respetuosa, pero bueno, con intenciones de conocer qué ha pasado y qué no, sobre todo. Y en ese momento, si yo lo considero, podré explicarte qué pasa, qué no, y tener el espacio de, oye, pues esto es lo que ha pasado y esto es lo que yo pretendía y no pretendía hacer. Que en ningún momento pretendía, desde luego, faltar el respeto ni a lo que consideren ellos, ni a lo que... Y esa es la realidad. Ya te digo, como todos son cuentas falsas y hoy en día a la cara poca gente te va a decir lo que realmente te están diciendo por redes, pues se queda ahí lo que dices. Pues muy bien explicado. François. Sí. Me estoy acordando de François. Hubo un día, el día del reto, que veía que teníais muy buen rollo con él. Quiero saber, sobre todo, joder, ¿en qué te ha impactado en todo este camino? Suena muy a frase hecha, pero es la verdad. Fran es como un padre para mí. Al final, Fran ha hecho que todas las cosas bonitas que he vivido con el atletismo las he vivido con Fran. Y también las cosas feas o las desgracias a nivel deportivo, la parte amarga del atletismo también lo he vivido con él. Entonces, es que es el actor también que está conmigo. Yo corro, pero él está ahí siempre. A mí lo que me gusta, y sobre todo estos últimos años que he aprendido también con Fran, es que cuando las cosas van bien es muy fácil, relativamente fácil estar, apoyar, no sé, palabras bonitas y bueno, todo lo que conlleva el buen éxito es fácil. Pero cuando las cosas no salen, bueno, yo creo que Fran también ha sabido, aunque le haya costado, y creo que le ha costado también, pero ha sabido reconocer errores, ha sabido qué cosas ha hecho mal, qué cosas ha hecho bien y ha sabido sobre todo estar, que eso es algo que a Fran se lo voy a agradecer siempre. Que cuando todo va bien, todo es precioso y todos estamos en este barco. Y cuando no, él ha estado y está. Está sobre todo porque creo que todavía no estoy en un buen momento, entonces él reconoce también y yo creo que bueno, aun sabiendo cómo es él, creo que está por la labor de ayudarme a mí, ser parte de esto, y yo creo que no hay mejor manera de demostrar que eres parte de esto que en las malas intentar reconducir la situación, que es lo que hace Fran. ¿Cómo te ves de aquí a un año? Bueno, un año no queda tanto. Pues sobre todo espero realmente buscar la tranquilidad, buscar la facilidad, buscar ese hambre competitivo, definir mi norte también a nivel de resultados y de objetivos, que yo creo que eso es un poco la tarea que más me ocupa ahora mismo. Y ya te digo, y disfrutar de este camino, porque también saber reconocer ciertas realidades, saber reconocer que quizás
y existe la probabilidad y la posibilidad de que lo que yo he conseguido no lo vuelva a repetir. Yo creo que pasar un poco también por ahí, aunque sea muy amargo, aunque sea un trago muy complicado, existe la posibilidad de que yo no vuelva a ser medallista mundial, de que yo no vuelva a ser campeón de Europa. Pero sí que hay pasos intermedios que el Asier de, no te estoy diciendo de hace 10, 15 años, el Asier de hace 3, de hace 4, lo vería con ojos golosos. Entonces, intentar buscar eso. Es que quería ir un poco por ahí, porque has dicho definir objetivos. ¿Crees que vas a llegar por tu propia deliberación? ¿Vas a buscar ayuda afuera? ¿Cómo lo ves, ese camino? Como te decía, yo soy el que corre, yo soy el que se pone en tacos, pero detrás de mí hay mucha gente. Y mucha gente que me apoya a nivel profesional, a nivel laboral, si se quiere decir, pero también a nivel humano, a nivel personal. Entonces yo creo que en ese proceso cada uno aporta, o a mí me aportan mucho. Desde gente profesional con bueno, facultades cualificadas para ello, como pueden ser psicólogos, en este caso estoy trabajando con Kepa. Bueno, es una persona que el año pasado me acompañó en el proceso, yo tampoco supe recibir bien su ayuda o de manera correcta, y este año creo que tiene que tener la oportunidad de desarrollar su trabajo, hasta un poco esa gente más personal que me ayuda y me acompaña en este camino y que sufre mucho conmigo, porque yo ahora soy consciente de lo que hago sufrir también. Sí, mucho. Sí. Deportista muchas veces no vemos un poco esa cara tan fea en el resto de la gente. Creemos que las desgracias solo nos pasan a nosotros, pero hostia, yo llego a casa de una mala competición y una competición que a mí me ha dejado mucha huella, y ver a mi madre así, pues es duro también. Yo soy consciente de lo que estoy haciendo sufrir a mucha gente. Vale, antes de sacar la fuloneta. De sacar la fuloneta, me gustaría saber, Asier, ¿cómo te ves una vez cuelgues las botas? ¿Tienes algo pensado, no, conforme a la marcha? Pues la verdad es que no tengo nada pensado. Y no porque no lo piense, la verdad, no tengo nada concluido. A mí es algo que me preocupa. Siendo sinceros, es algo que le doy bastantes vueltas, le doy mucha importancia el que voy a hacer después. Y incluso llega a agobiar a un atleta, porque bueno, tengo 25 años, pero no sabes cuándo se va a acabar esto. No hay una regla escrita. Hay gente que ya te digo, en mi prueba hay uno que con 32 años fue campeón olímpico en Tokio, pero hay gente que con 26 desaparece. Entonces depende de dónde veas y dónde quieras poner el ojo, pues hay que empezar a pensar, a formarse. Yo estoy estudiando, pero no sé si lo que he estudiado o estoy estudiando voy a ejercer de ello, ni si tampoco... Es complicado porque al final nosotros nos plantamos con 30 y pico años en la mayoría de los casos, con un currículum académico, bueno, X, pues bueno, mejor, peor, pero sobre todo una experiencia laboral nula. Yo no he trabajado más allá del atletismo nunca. Y llevo trabajando desde los 16 con el atletismo, pero nunca he tenido una nómina más allá del atletismo. Entonces eso pues también es una realidad laboral cruda, y más cómo está la situación ahora. Entonces, vale. Jodido. ¿Y crees que valores que has aprendido en el atletismo te puedan ayudar pese a que no tengas esa experiencia a nivel laboral? ¿Crees que te ayudará? Puede que sí. De hecho, bueno, en el atletismo también se hacen contactos, te creas una cierta imagen que puede gustar o puede que no. Espero que la mía empiece a gustar y no pese más de lo que tal. Pero bueno, sí que pueden ayudar, por supuesto. Al final la vida también es una competición y yo llevo compitiendo desde los 10 años. Entonces, el cómo afrontas ciertos retos laborales también se pueden equiparar a lo que es la competición. ¿Hay algo en torno a ciencias políticas que te gustaría desarrollar? La verdad es que no. No, en absoluto. Es una carrera que me defraudó bastante. ¿Ah, sí, Sí. Sobre todo el contenido. Al final yo creía que me estaba metiendo en un espacio donde bueno, pues aprendes ciertas cosas que a mí me llamaban la atención, y la realidad es que no. Está muy enfocado a lo que se entiende como política hoy en día, que son partidos políticos, representación parlamentaria, tal, sector público, y a mí eso es algo que para nada me llama la atención, y creo que a nivel profesional, desde luego, y se lo digo a todo el mundo, yo político no voy a ser, lo tengo muy claro. Como decimos nosotros internamente, una puta mierda. Eso es. Así es. Oye, fuloneteak. Fuloneta. Lo primero de todo, la fuloneta, hay una primera premisa que es
palabra fulana, que es que hay que decir la verdad. Eso es lo primero. Vale. Vas a tener 3 lanzamientos. ¿Con qué? Con un dado. Un dado en el que hay que encestarlo en uno de los cilindros, cada uno de diferente diámetro. El de mayor diámetro tiene menor puntuación, sería 1 punto. El segundo tendría 2 puntos y el cilindro de menor diámetro 3 puntos. Vale. Hay un ranking en el que gana Martín Fiz con 7 puntazos. Atleta también. Hay que reventarlo, tío. Vale. Así que, Y hay preguntas dentro. Y hay preguntas dentro. Vale. Eso es. Entonces, primer tiro. ¿Dónde está el otro dado? Aquí. Esto quito. A ver, ¿dónde favorece dónde más? Yo creo que por aquí. Vale, ahí estás cómodo para lanzar. Sí. Se lanzo de aquí. Eso es de aquí y no hay que rebasar más que aquí, ¿vale? O sea, no se podría hacer así. O sea, Vale. tirar vale. de ahí. Y si- en el caso de que no encesten nada. 0 puntos. Cero points o sea, y no Te hay vas que- a la cola. Vale. Qué presión. Igual Joder. muévete si quieres un pelín el micrófono para allí, para que nada te moleste un pelín. Ahí. No me digáis. Ya está. Dale. Uy. Uf. 0. Cierto. Tienes 3, ¿eh? ¡Ole! ¿Ha entrado? 2 Claro. puntazos, chaval. Anécdota más loca en Tokio 2020. Que bueno, que fue en el 21, ¿no? No sé si es anécdota, pero un día desayuné con Djokovic. ¡Oh! Hostias. Sí. Encima Qué guapo. era la época en la que Djokovic estaba negacionista de las vacunas. vale. Ah, sí. Que sí, le pusieron un montón de problemas, que si vacunas sí, no, tal, no sé qué. Y estaba ganando una fama de anormal. y desayuné con él. Desayuné al lado suya. Y sí, no me miró en todo el desayuno. Esa es la realidad. Bueno, pero estuviste al lado. Sí, al lado estuve. Al lado estuve y vi lo que desayunaba. Pero nada más. Ahí se quedó. Djokovic, que no Oyer Sanjurjo, ¿no? Ah, vale, usted es verdad que le han metido Es que mucha- lo rebautizamos aquí porque tiene que se un rollo a parecía. Oyer. Sí, de perfil, es verdad. Su compi sí, de sí, Osasuna. Sí. Tiene un rollo, Sí, ¿eh? de perfil tiene un rollo. Y aquí, como le pillaba alguna de perfil, dijimos, hostias. Ah, Y se lo, bueno, no, se se, lo, parece. se lo dijimos a él y dijo que ya lo habían dicho alguna Lo vez. habían dicho, sí, sí. sí, sí. Bueno, ayer. Sí. Dale, el último tiro. Pues nada, Sier. el último. ¡Ole! 3 puntazos, chaval. O sea, me llevo 6. No, 3 no. O sea, 3. Uno. 1. 1 y ahí ha hecho 2. La pasta que más has perdido con una inversión. 0. No, Cero. no invierto. No, que va. No me gustan los ingresos pasivos y todas esas cosas. No. La verdad que no, que va, nada. Coche si se quiere considerar así, pero no es una inversión. No, yo El no. dinero en la cuenta corriente. Sí, no, supongo que a alguno se le tirará de los pelos, pero Bueno, sí. cada uno sí. elige. Vale, pues ¿Tiras tú ahora? 3 puntitos para Sier. Yo creo que mitad de tabla, una cosita así. Bueno, no está mal. Ni tan mal. ¿Quieres que vaya yo, Ion? Dale. Venga, con la zurda, para que veas, te doy Venga. ventaja. Buena. Olé, un puntito, asegurando. La última vez que te measte encima. Pero esta ya se bueno, no sé si se ha salido alguna ¿Te vez. imaginas este sábado que acabé en central, en medio de la pista? barra. hombre? No sería extrañar. No sería de extrañar. No, yo creo que como soy corredor, es que más de una vez lo he dicho, tío, pues que te pillan la naturaleza y... Pero claro, pues te estás meando, pues paras ahí mismo. Entonces, pues en la naturaleza. Pero mearme, sí, ahí sería en Suiza, en la última... ¿Y alguna vez en alguna discoteca también o no? Una barra así, mientras estás pidiendo una copa. Lo he hecho borracho, pero conscientemente. Sí. Sí. De mearme, sí. Pues en la época de la uni, de hacer alguna de esas, y está muy mal, tío. Hay puntos intermedios todos, ¿no? Ya. Igual no mear del todo, pero Sí. Pero una sí, fisura. Una escapadita. sí que lo he hecho. Va. Oh, Buah, qué mal he tirado, Sí, he tío. pegado aquí, 0 tío. puntos, sí, una cosa rarísima. 0 puntos, venga, Joseba, hostia. buena. Venga, 2 Dos. puntos. Un pique que hayas tenido con otros atletas fuera de carrera. Sí, me pasó una vez, tío, en una carrera que... En la carrera esta, me estoy acordando, que ha sido el único que he tenido. En la Sangüesa Javier, la carrera del Castillo. ¿Vale? Joder, pues me pasó que estaba... Fíjate, me quedé yo noveno, o sea, que una carrera sin más, o sea, popular. Y había un atleta de Falces que en el puerto me estaba siguiendo él, iba a rebufo conmigo, y yo las bajadas es donde peor se me da. Y la bajada me adelantó. Y al llegar al castillo, pues dije, sí que me salió mi ego y dije, hostia, este estaba a rebufo tirando de mí, en la cuesta me ha sacado un cacho y ahora, antes de llegar al castillo, era llano y dije, le voy a meter zapatilla y a ver si lo paso. Y lo pasé. Llegué a un puesto antes que él, ¡buah! Se cogió un chine, dijo de todo. Intenté yo dialogar y le dije, oye, pues ya está, te he sprintado y pues qué.
Nada, no escuchaba. Pero se picó, sí. Se picó que se quedó la gente ahí de... ¿Pero qué te decía? No, pues que era un ¿Qué, guarro. ¿Qué argumento? ¿Qué eras? Que era un guarro. Que decía que eso no había que hacer. Ah, él sí Y- te puede adelantar en la bajada. Sí, y yo le dije, me has adelantado tú en la bajada y luego en llano yo soy mejor que tú y te he adelantado. Pues, ¿qué pasa? Y me dice que eso no se hacía y nada. Sí, ¿no? Y le dije, de todas formas, estamos discutiendo, me he quedado yo noveno y tú décimo, octavo y noveno. Le digo, chico, que tampoco... Y que estamos hablando aquí de la San José Javier, que no estamos en Tokio 2020, ¿sabes? Hostia, Sin a la más, gente le pues gusta- sí, pues se cogió un rebote de la leche. Y- Pero bueno, ya está. Tío. Vamos a ello. A ver si he venido con la muñequita caliente. Vamos, John. Buena. ¡Olé! La última vez que te measte encima. Sí, esa, vale. Ya, pero si yo no me meo encima. ¿Que no? No, déjame pensar. En Sabadell, ¿no? ¿Sabes lo que pasó en Sabadell, no? En Eso Sabadell. El partido Sabadell. que casi desaparece. Sí. Pero Ahí Puede titular ahí. Ahí mearme no, pero pasarlo mal sí. No, yo creo que nunca me he meado encima. No, ni de pequeño. De pequeño alguna vez, yo creo. Va, que de pequeño igual sí, pero esa vale, de pequeño. Yo qué sé, si te measte la última vez ahí. O sea, pero no recuerdo. Sí, tiene que ser de pequeño. Porque luego no. No, de pequeño. Venga, next one. ¡Qué cabrón, chaval! ¿Son más jodidas las pequeñas? No, al revés. Como pregunta. Al revés, No, más como es más fácil. jodido Vale, meter claro, y puntas claro, más claro. es más Esta fácil. es muy Vale. soft. Vale. Famosa que te haya escrito para tirarte la caña y la hayas dejado en visto. Ojo, cuidado. Hostias. Te vas a buscar problemas aquí. No, famosa. Famosa no me ha escrito nunca nadie. Creo que es famosa. No sé. Que la conozcamos. No, nadie. Nadie. No, nadie famoso. Nadie, ¿no? Con A mí, esos ojitos azules. a mí no me escribe nadie por redes famoso. Venga, la última. Te has quedado sin dedos, ¿no? Venga, Voy a- larguero, voy- larguero. Voy a por dos. Uy. Hostias, hoy te has salido. Que me coloco líder, tú. No, ya estabas líder. Venga, va. Jonchito, Me he ido con la muñeca The Last One. trabajada. Un pique que hayas tenido con otros atletas, futbolistas, fuera de carrera. O sea, esta es antes lo he hablado de ella, Es ¿no? que- ¿O era la misma? Sí, pero me lo has contado fuera de micros. No, la que he contado en micros con el que me. ¿Eso lo has contado dentro de micro? Sí. ¿Qué dices? Pero no puede ser que tuviéramos la misma Ya. pregunta que con este. Sí, sería parecida. Sería que algún encontronazo o enfrentamiento. Claro, yo en Lo la hemos de que contado se va- con Asier, pero fuera de micros, tú. Sí, bueno, sí, pues sí, pues fuera de la micros. ¿Te cuento. acuerdas cuando ha contado lo de Grecia? No, que no. ¿Ha sido con Joseba, lo de Grecia? Sería con Joseba, sí. ¿Ah, sí? La cuento. Mi mayor, que era enfrentamiento. Sí, o pelea pique. o pique. Eso fue, pero fue por. Me pegó un codazo y me hizo una brecha y pues al final fue a por él y dije, oye, ¿esto qué? Y encima el tío no reconocía nada y me dio, se ven las imágenes, o sea, él me mira, me ve que estoy detrás suya y que voy a disputar y me hace, vamos, y me mete un codazo. Y tuve, pues eso, más y mis menos con él. Yo creo que esa ha sido fuera de. Sí, la que más. ¿Y Sí. hablabas en inglés ahí? ¿Pique? ¿Qué va? ¿Qué va? Yo en inglés. No sé ni qué decirle en inglés. Peor que en euskera casi. Fin a la fuloneta. Asier, mensaje para la audiencia. ¿Esa es tu cámara? Si se te ha quedado algo en el tintero, si tienes algo No, que la verdad decir. es que me he quedado bastante a gusto, satisfecho, no sé, ¿no? Mensaje, no sé. Que A Nike, hacer un guiño. agradecer a Nike, agradecer siempre hasta que se acabe, agradecer siempre, absolutamente. No, la verdad es que sí, Ahora no estoy en una posición que me pueda quejar. Estaba en posiciones para quejarme anteriormente, pero no con Nike. Y la verdad que sí, que cuidéis a quien os rodea, que es importante, que la tranquilidad que os da la gente de fuera y de que te rodea es al final el éxito. Y no sé quién decía que hace poco, no sé dónde lo he leído, que al final se rinde cuando eres feliz y cuando estás tranquilo y cuando así tendrán que salir las cosas. Y cuando no, cuando tienes preocupaciones externas y familiares o de la índole que sean, es cuando se tuerce por muy bien físicamente que estés. Así que buscar la tranquilidad. Qué bien. Y a la última, Sier, tú eres el presentador. Si nos quieres decir alguna curiosidad, preguntar sobre el podcast, sobre nuestra vida privada, lo que quieras, tienes la oportunidad. No sé, a mí me gustaría saber a qué aspiráis siendo realistas con el podcast. ¿Qué os gustaría y qué veis como objetivo real y siendo sinceros también de lo que os gustaría que esto llegara?
pase. A mí Asier que me tire la caña una famosa, tío. Bueno, un buen objetivo. No es poco, también. Sí. Mira, antes tú has marcado así súper bien las 3 formas de monetizar o que tenéis de cobrar los atletas, que has dicho pues patrocinios, tal. Pues nosotros, aparte de hacerlo porque nos gusta, porque tanto él te ha dicho que es actor como a mí me encanta la comunicación y esto es brutal para aprender a comunicar y a escuchar, sobre todo. Importante escuchar al invitado. Esa es la parte más de, digámoslo así, como altruista o que nos encanta. Y luego, porque detrás tenemos un negocio, tanto YouTube a nivel de monetizar, como con varios servicios que damos. Entonces, lo que buscamos es un poco ampliar ese foco para llegar a más gente y poder tener un negocio rentable que nos dé de comer. Sí, luego marca personal queremos trabajar también de esa forma y que repercuta, pues a mí que me repercuta a nivel actoral y a nivel también de ir a un evento y que lo presentemos como nos ha tocado en Aedona. El tema de nivel de mentalidad, pues también que le repercuta a nivel de charlas y sobre todo apalancarnos de marca personal. O sea, lo montamos un poco para eso, para que se entienda. A nosotros nos gustaba comunicar y lo veíamos como un aprendizaje guay y dijimos, joder, ¿qué nos puede ayudar a lo que a nosotros nos gusta, que es comunicar, exportarlo, sacarlo hacia afuera? Y dijimos, hostia, un podcast, ¿sabes? El estar con gente interesante, escucharla y de ahí nació todo. Sí. Y es multifactorial, tío, porque además tú lo has tocado, que luego también el deportista cuando lo deja, a Ion le pasó, pues que también se ofuscó y dijo, hostia, ¿qué hago con mi vida? Yo de forma paralela, no como vosotros, porque no venía de la élite, pero también me pasó el ofuscarme, el estar en un trabajo por cuenta ajena que no me llena y te tienes que hacer preguntas para cambiar. Entonces creo que es bonito poner la cara B vuestra, no solo el Asier Martínez que la peta en un europeo o en un mundial. Joder, ¿quién es Asier? Sí. Eso es súper bonito. Sí, lo es. Sin duda. De hecho, tenemos eso, es la cara B del deportista, conocerle más. Entonces, Y eso sobre es todo un poco porque por ahí. también, ¿verdad? Veíamos entrevistas que, hostias, que me perdonen, pero Sí, muy vemos planas. entrevistas muy planas, tío. Y hoy, pues no sé lo que habrá salido, pero sí que hemos intentado ver a Asier como ser humano. Sí, no, sin duda. No, yo creo que cumplís con eso, ¿eh? O sea, ese objetivo de, no sé ya a nivel empresarial lo que sea, ni mucho menos, pero sí que por lo menos se transmite un poco lo que dices, esa vida del deportista más allá de lo que se ve en tele o lo que se ve como Sí. deporte. Y sí, sobre todo es súper bonito cuando él ha dicho, joder, ya he llegado a Tokio. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Sabes? Eso es muy bonito escucharlo. Ya. Sí. Pues muy bien, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Redes sociales y todo eso? ¿Las trabajas? Sí, las trabajo poco, la verdad. Justo, ¿eh? Me pueden encontrar pues, en el Spala y como en la Ravide, sobre todo en la Ravide. La Ravide sobre todo, sí. Ahí es donde se me va a encontrar más, sin duda. Y bueno, pues ya te digo, en redes sociales tampoco le doy mucha importancia, aunque supongo que la tendrá. Y eso, ahí se me encuentra, la Ravide y por aquí. Instagram es... Sí, tengo Instagram, eso. Bueno, te digo, creo que me llamo asiercho_h. Y en Twitter no sé ni cómo me llamo, la verdad. Pero ya te digo, poca importancia le doy a eso. Sí. @losfulanos_podcast, tanto en Instagram como en TikTok. En YouTube Los Fulanos, newsletter fulana, os podéis suscribir. Ahí es John donde escribe y donde le mete mucho misterio. De hecho, seguro que cuenta cosas de Asier que en el programa no se dicen y si no se las inventará. Eso es, creo hype. Así que larga vida Asier y sobre todo gracias por mostrarte como eres. Mi Asker. Gracias, Asier. Y Esker.